¿Alguna vez has notado cómo una sola conversación inesperada puede inclinar tu vida unos grados y de repente todo se ve distinto? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí en una noche perfectamente normal, hasta que el vecino, al que casi no conocía, pidió entrar y luego dijo algo que jamás vi venir. Lo que me confesó no solo cambió la manera en que lo veía a él, también me obligó a mirarme a mí mismo con honestidad. Antes de entrar en la historia, dime, ¿desde dónde estás escuchando hoy? ¿Texas? ¿Florida? ¿Algún lugar fuera del país? Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si quieres más momentos reales, complicados, de esos de ¿acaba de pasar esto? Dale like y suscríbete para no perderte la próxima historia. Bien, así empezó todo. Yo estaba en mi habitación, medio mirando una serie y medio doblando ropa en montones ordenados que sabía que probablemente desordenaría después. La noche estaba tranquila, de esa tranquilidad común que te hace pensar que nada memorable va a pasar. Entonces escuché un golpe en la puerta. Llevaba suficiente tiempo viviendo en ese edificio como para reconocer la mayoría de los golpes. Un toque rápido normalmente era un repartidor que se había equivocado de puerta. Un golpe fuerte e impaciente era alguien que necesitaba pedir prestado algo, otra vez. Pero este golpe era distinto, medido, cuidadoso, como si la persona del otro lado lo hubiera practicado. Me quedé quieto con una toalla en las manos, escuché un segundo más y volvió el golpe, con el mismo ritmo. Cuando abrí, ahí estaba. Dylan, mi vecino de al lado. Lo había visto durante años de las maneras más fáciles de olvidar, cruzándonos en el pasillo, sacando el correo, cargando bolsas del supermercado con esa eficiencia silenciosa que hace parecer que la persona intenta no ocupar espacio. Habíamos intercambiado lo típico entre vecinos, un gesto con la cabeza, un hola breve, nada que se convirtiera en conversación. Si me hubieras pedido describirlo, habría dicho educado, reservado y difícil de leer. Pero esa noche se veía inquieto, como si cargara algo pesado y al fin hubiera decidido soltarlo, solo que no sabía dónde. «Perdón», dijo con la voz baja, «¿puedo hablar contigo un minuto?» Era tan raro viniendo de él que mi primera idea fue que algo andaba mal. Una fuga, un robo, malas noticias. «Sí, claro», respondí, apartándome. «Pasa». Dudó como si se estuviera arrepintiendo, y luego entró, quedándose cerca de la puerta. Le señalé una silla pequeña junto a la ventana. Se sentó, pero apenas, espalda recta, manos apretadas, mirada inquieta como si no quisiera fijarse demasiado en nada. Intenté que sonara normal. «¿Todo bien?», pregunté. Miró sus manos un instante y luego levantó la vista, y ahí lo noté, el cansancio en sus ojos. No cansancio de sueño, algo más profundo, esa mirada que tiene la gente cuando lleva un pensamiento demasiado tiempo encima y ya le dejó marca. Tomó aire como si lo hubiera estado guardando. «No sé bien cómo decir esto», empezó. «Lo he ensayado en mi cabeza como 12 veces. A mí se me tensó el estómago. No estarás en problemas, ¿no?», bromeé suave, intentando cortar la tensión. Una sonrisa breve, tensa, apareció y desapareció. «No, nada de eso». Entonces preguntó, «¿Te acuerdas, en marzo, cuando intentabas subir ese librero por las escaleras y casi te llevas la pared?» Me reí al recordarlo. El librero era más pesado de lo que parecía y yo había sido lo bastante terco como para creer que podía hacerlo solo. Dylan había aparecido en el pasillo como un superhéroe silencioso, agarró la parte de abajo y me ayudó a guiarlo sin decir mucho más que «primero el lado izquierdo». «Sí», dije, «ese día me salvaste el depósito». Asintió, pero no se rió. Su cara seguía seria, casi pálida.
Esa fue la primera vez que me di cuenta de que te estaba notando, dijo despacio. No de la manera normal entre vecinos. Quiero decir, después de eso no pude dejar de pensar en ti. Por un segundo mi cerebro no registró la frase como real, como si perteneciera a otra conversación, en otra habitación, en otra vida. Se me secó la garganta. Él siguió como si se detuviera, perdería el valor. Sé que es raro. Sé que no hablamos de verdad, y no quiero incomodarte. Su voz bajó aún más, pero lo he guardado por mucho tiempo y empezó a sentirse como si estuviera siendo deshonesto. Me quedé ahí parado con una camiseta apretada entre las manos, congelado de la manera más absurda, como si la ropa tuviera alguna relevancia con lo que acababa de decir. Dylan me miró y por primera vez lo vi no como el vecino silencioso, sino como una persona nerviosa, expuesta, preparándose para el golpe. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi mente corrió por reacciones: sorpresa, confusión, una extraña punzada de empatía, hasta aterrizar en una verdad simple. No me lo esperaba. De él menos. El silencio se estiró. Él lo rompió rápido, ahora con la voz acelerada. «No tienes que decir nada», dijo, casi demasiado rápido. «No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo necesitaba que lo supieras. Eso es todo». Apartó la mirada, con vergüenza y relivio peleando en su cara, como si hubiera saltado de un precipicio y no supiera si había agua abajo. Tragué saliva, intentando armar palabras que no sonaran crueles ni falsas. «Dylan», empecé, y hasta decir su nombre se sintió más pesado de lo antes. «Yo de verdad no sé qué decir». Asintió una vez, pequeño, contenido. «Sí, es justo». Dejé la camiseta a un lado, de pronto consciente de lo caliente que estaba la habitación. «No estoy enojado», dije con cuidado. «Solo estoy sorprendido. Siempre hemos sido vecinos. Nada más. Nunca hemos...» «Lo sé», dijo en voz baja, y por fin me sostuvo la mirada. «Sé que tú no me veías así. No pensé que lo hicieras». Su honestidad hacía más difícil ser frío. Esto no era alguien intentando acorralarme o presionarme. Era alguien diciendo la verdad y aceptando lo que viniera después. Tomó aire otra vez. «Y ni siquiera se trata de que seas perfecto», agregó. «Es tu forma de ser. Eres constante. Eres amable sin actuarlo. No finges». Eso me tocó en un lugar para el que no estaba listo. No era un cumplido típico, ruidoso, brillante, evidente. Sonaba como algo que él había observado en silencio y valorado en silencio durante mucho tiempo. Me senté en el borde de la cama porque estar de pie se sentía demasiado dramático. «Aprecio que no lo hayas dicho», respondí. «De verdad, solo necesito tiempo para entender qué siento con esto». Sus hombros bajaron un poquito, como si eso solo ya fuera más misericordia de la que esperaba. «El tiempo está bien», dijo. «No estoy tratando de voltearte la vida, solo que ya no podía seguir cruzándome contigo en el pasillo actuando como si no sintiera nada». Asentí, con los pensamientos enredados. «No puedo prometer nada», admití. «Pero gracias por ser honesto, y no me estás molestando». Soltó un aire que sonó como si lo hubiera estado reteniendo durante meses. «Ok, bien». Lo acompañé a la puerta, los dos moviéndonos con cuidado como si estuviéramos atravesando un cuarto lleno de vidrio frágil. Antes de salir, miró hacia atrás. «Si alguna vez quieres hablar», dijo, más firme ahora, «aquí estoy, sin presión, sin expectativas». «Lo tendré en cuenta», respondí. Se fue, y yo cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el corazón golpeando como si acabara de subir corriendo las escaleras. Nada en mi apartamento había cambiado. La ropa seguía ahí, la serie seguía sonando de fondo, pero el aire se sentía distinto, como si la habitación hubiera absorbido su confesión y la estuviera guardando. Y la verdad era, algo había cambiado, no solo entre nosotros, en mí. Los siguientes días se sintieron extrañamente normales y aún así no lo eran. Vi a Dylan como siempre,
cerca de los buzones, caminando hacia su auto, sacando la basura a las mismas horas silenciosas. Seguía saludando con el mismo gesto. Yo se lo devolvía. Pero ahora había una capa invisible sobre todo, un conocimiento silencioso sentado entre nosotros como una tercera presencia. No dejaba de hacerme preguntas sin respuesta. ¿Estaba solo? ¿Esto era más profundo de lo que yo entendía? ¿Yo me sentía incómodo porque no sentía lo mismo o porque nunca había considerado la posibilidad? Lo que más me sorprendió fue que no me daba asco ni rabia, ni siquiera miedo. Estaba pensando, y quizá un poco protector con la vulnerabilidad que él se había atrevido a mostrar. Unas tardes después, estaba afuera en el patio compartido, regando unas macetas que fingía saber cuidar. El cielo se iba poniendo de ese color suave de la tarde, oro desvaneciéndose en gris. A lo lejos, un aspersor hacía clic con ritmo y un perro ladró una vez y se cayó. Escuché mi nombre. Levanté la vista y vi a Dylan cerca de la reja, manteniendo una distancia respetuosa, como si no quisiera invadir mi espacio. «Hola», dijo. «Hola», respondí, dejando la regadera. «¿Estás bien?» Asintió y luego negó la cabeza, como si ninguna respuesta fuera del todo cierta. No quería que se quedara ahí, esa noche. No quería que sintieras que tenías que esquivarme. Observé su postura, cuidadosa, controlada, pero tensa en los hombros. «No te estoy esquivando», le dije. «Solo he estado pensando». Exhaló, aliviado y nervioso a la vez. «Perdón si te incomodé». «No hiciste nada malo», le aseguré. «Dijiste la verdad. Eso no es un crimen. Solo me tomó por sorpresa». Por fin levantó la vista del todo, buscando en mi cara como si tratara de leer el final de una historia que no escribió. «Entonces, ¿estamos bien?», preguntó. «Estamos bien», respondí, y lo decía en serio. Seguimos siendo amigos, y creo que hemos sido amigos por accidente desde hace tiempo, aunque no lo hayamos admitido. Su boca se levantó en la sonrisa más leve, la primera sonrisa real que le veía. «Puedo vivir con eso», dijo. «No espero que de pronto sientas algo. Solo quería dejar de fingir». Asentí. «Te lo agradezco, y no quiero que sientas que tienes que encogerte cuando estás cerca de mí». Eso le llegó, se notaba. Metió las manos en los bolsillos y se echó un poco hacia atrás. «Gracias», dijo, más bajo. «Yo no soy bueno en esto». Ya me di cuenta. Lo molesté con suavidad, lo justo para aligerar sin burlarme. Él soltó un aire que sonó como si lo hubiera estado reteniendo durante meses. «Ok, bien». Cuando volvió hacia su departamento, el aire se sintió más ligero que en días, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no se estaba pudriendo en silencio. Pasaron semanas y Dylan y yo nos acomodamos en un ritmo nuevo. Todavía no hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos se sentía menos rígido. A veces intercambiábamos frases sobre el clima, o sobre una alarma de auto, o sobre algún paquete entregado en el lugar equivocado. Cosas pequeñas. Pero de vez en cuando lo sorprendía mirándome medio segundo más de lo normal y luego apartando la mirada como si lo hubieran atrapado sosteniendo algo valioso. Y yo fingía no notarlo, porque no sabía qué significaría notarlo. Entonces, una noche, después de cenar y mientras limpiaba la encimera, escuché otro golpe en la puerta. El corazón me dio ese brinco tonto otra vez, como si recordara antes que mi mente. Abrí. Dylan estaba ahí, pero esta vez se veía distinto, menos atormentado, más tranquilo, como si el tiempo hubiera limado los bordes afilados de su miedo. «Hola», dijo. «¿Tienes un minuto?» «Sí», respondí, haciéndome a un lado. «Pasa». Entró como si fuera una visita normal, y eso por sí solo me dijo algo. Ya no estaba irrumpiendo en mi vida, sino la estaba acercando con cuidado. Se sentó en la misma silla junto a la ventana, pero su postura no estaba tan tensa. «He estado pensando», empezó. Me senté frente a él, con las manos juntas en el regazo, preparándome silenciosamente para lo que viniera. «Me di cuenta de que eres una de las pocas personas con las que de verdad hablo. No solo charla, hablar en serio. Y es embarazoso decirlo, pero no tengo mucho de eso». Algo en mi pecho se apretó.
Vivía junto a él por años y nunca me había detenido a imaginar cómo eran sus días, qué tan silencioso podía ser su mundo. No lo sabía, dije suave. Él asintió. No lo digo para hacerte sentir culpable. Lo digo porque no quiero tratar lo que siento como un secreto sucio, y tampoco quiero fingir que no importa. Ahí estaba otra vez, pero ya no se sentía como presión, se sentía como honestidad volviendo a la superficie, tranquila y firme. Tomé aire y no creo que no importe, dije, y no creo que estés mal por sentirlo. Sus ojos se quedaron en los míos, cuidadosos pero con esperanza. Yo todavía estoy averiguando dónde estoy parado, pero sí sé esto. Te respeto y me importas como persona, y no quiero que nuestras vidas se queden en ese lugar incómodo, medio silencio. La expresión de Dylan se suavizó, como si estuviera esperando permiso para exhalar. ¿Qué haría que fuera menos incómodo?, preguntó. La pregunta era simple, pero cargaba mucho. Lo pensé un momento y decidí ser valiente a mi manera. Quizá empezamos con algo más pequeño que ¿qué somos? Quizá empezamos con un café o una caminata, algo normal, algo que nos deje hablar sin convertirlo en un gran drama. Parpadeó como si no quisiera entender mal. ¿Harías eso? Sí, dije. Y para que quede claro, esto no es prometerte una relación. Esto es decir que no quiero que el miedo sea lo que decida qué pasa entre nosotros. Él asintió despacio, con emoción apretándole la voz un poquito. Eso me significa más de lo que crees. Nos quedamos en una pausa tranquila y por una vez el silencio no se sintió pesado. Se sentía en paz, como dos personas eligiendo no salir corriendo. Entonces, dijo un poco tímido, ¿sábado en la mañana? Está ese mercado de agricultores a 2 cuadras. Nunca he ido, pero siempre digo que voy a ir. Me sorprendí sonriendo. El sábado en la mañana me queda bien. Se levantó sin prisa, sin quedarse demasiado tampoco, solo firme. En la puerta se volteó y su sonrisa esa vez fue real. No grande, no llamativa, solo real. Gracias, dijo. ¿Por qué?, pregunté. Por no hacerme arrepentir de haber sido honesto, respondió. Lo vi caminar hacia su casa y cuando cerré mi puerta el apartamento se sentía igual, pero yo no, porque la verdad es que su confesión no fue un momento de película. No hubo un beso dramático, ni claridad instantánea, ni una etiqueta perfecta atada con moño. Pero sí hubo algo más silencioso y a su manera más importante. Hubo valentía, hubo respeto y hubo el comienzo de una conexión construida con cuidado, con volúmenes, con paciencia y con 2 personas eligiendo hablar en lugar de desaparecerse en silencio de la vida del otro. Aún no sabía exactamente qué podríamos llegar a ser Dylan y yo, pero por primera vez, desde aquel golpe en mi puerta, no le tenía miedo a la pregunta y tampoco estaba fingiendo que ese momento nunca ocurrió, porque algunas conversaciones no terminan con una respuesta, a veces terminan con una decisión. Y esa noche decidimos dar el siguiente paso, despacio, juntos.